Bienvenidos a Historiar, Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Hola, bienvenidos a Historiar. Soy María Vier, profesora de la Universidad Nacional de Quilmes, y hoy voy a tener el placer de conversar con Andrés Gattinoni. Andrés es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, es becario postdoctoral del CONICET en la Escuela Interdisciplinares de la Universidad de San Martín, y también en la misma universidad se desempeña como docente de la licenciatura en Historia. En 2024 publicó un libro que no solo es un libro erudito, sino también un libro bellísimo, que se titula El mal moderno, la melancolía en Gran Bretaña, 1660-1750. Hoy vamos a hablar de este libro en especial, pero también me gustaría preguntarte, Andrés, sobre tu proyecto actual de investigación o sobre el desarrollo actual de tu investigación actual. Gracias por la invitación a conversar un rato, Andrés, bienvenido. Muchísimas gracias, María, por la invitación, por esta oportunidad de hablar sobre el libro, sobre mi investigación y bueno, también a la SAI por el espacio. Arranco entonces con algunas de las preguntas. En tu libro vos te ocupaste de la relación entre melancolía y modernidad en Gran Bretaña durante el largo siglo XVIII, pero en particular abordaste a la melancolía y al campo semántico en el que estuvo integrada, más que como un concepto, como vos decís, como un objeto polémico construido por una variedad de discursos. El vocabulario de esos discursos era difuso y ambiguo y fue cambiando a través del tiempo, y ese cambio en el sentido también alteró la dinámica de la relación con la modernidad, ¿no? Una relación que trasciende el nivel más obvio, que sería el de atribuirle a la modernidad la aparente eh, epidemia de melancolía que atravesaba Gran Bretaña en esa época. Me gustaría entonces pedirte dos intervenciones iniciales sobre esto. Por un lado, me gustaría si nos puedes contar un poco sobre las dinámicas que afectaron al significado, estas dinámicas de cambio, ¿no? Que afectaron tanto al significado del mal, este mal moderno, de esta enfermedad, como también a las nociones de modernidad a través de ese largo siglo XVIII. Y por otro, pedirte que nos cuentes de qué manera se generaron las condiciones sociales y culturales para que se llegase a percibir a un trastorno mental que había tenido o tal vez también seguía teniendo en el periodo que vos estudiás, un alcance geográfico que excedía ampliamente las fronteras británicas. ¿Cómo es que esto se termina transformando en un rasgo específico, característico de una nación, ¿no es cierto? Como un rasgo excepcional, digamos, típicamente inglés, algo que como vos contás en tu libro, no era solamente una percepción, una autopercepción de los británicos, sino era algo que también percibían los viajeros, los observadores extranjeros, ¿no? Entonces, si podemos empezar conversando en esa dirección. Bueno, gracias. A ver cómo ordeno la respuesta. Voy a empezar por la cuestión de la modernidad para después pasar a la melancolía. Yo lo que le presto atención en este periodo, digamos, entre fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII, es a un contexto cultural particular que es la querella entre los antiguos y los modernos. Eh, que básicamente se entiende como una disputa acerca de los méritos relativos entre la antigüedad y los modernos, en este caso los contemporáneos europeos, acerca de si sus saberes, sus aptitudes y su producción creativa también, su poesía, su arte, etcétera, era comparable con la de los antiguos o no, y si era mejor o peor que la de los antiguos, ¿no? Este es un problema que atraviesa, bueno, en buena medida toda la modernidad temprana europea. Es una disputa que, digamos,
una cuestión que ya se observa desde el Renacimiento, pero en particular a fines del siglo XVII se da un episodio, primero en Francia, que luego tiene su continuación en Inglaterra y también en otros países de Europa, donde hay, bueno, directamente un debate entre escritores, poetas, algunos eruditos, etcétera, acerca, bueno, de esto, de los méritos de los antiguos con respecto a los modernos. Esto se inicia en Francia, a partir de un poema que escribe Charles Perrault acerca de acerca del siglo de Luis XIV, celebrando, digamos, la poesía de la época de Luis XIV y diciendo que esa poesía supera los modelos clásicos. Y esto, bueno, genera un debate primero en Francia, que después se exporta de alguna manera a Inglaterra, y en Inglaterra surge a partir de un diplomático ya retirado en ese momento que se llama William Temple, que escribe un ensayo sobre este tema reivindicando a los antiguos. Y bueno, eso da lugar a su vez a toda otra serie de intercambios en Inglaterra, donde el eje se corre un poco más hacia los méritos científicos de los modernos con respecto a los antiguos, etc. A mí lo que me interesa plantear es que, digamos, por un lado tenemos ese acontecimiento concreto que se conoce como la querella entre los antiguos y los modernos, Ujú. o que en Inglaterra se conoce más específicamente por el nombre que le puso Jonathan Swift, que era el secretario de William Temple, que es la Batalla de los Libros. Entonces tenemos ese acontecimiento concreto, pero a mí me interesa mirar un contexto un poco más amplio que eso, eh, que no se reduce a ese debate particular, donde esta cuestión de los méritos entre los antiguos y los modernos estaba en discusión en términos más amplios. Y entonces cuando uno va a las fuentes de la época, por ejemplo, a los textos médicos, uno se encuentra con casi la necesidad que tienen los autores de la época en señalar cuáles, digamos, de los autores que citan, qué es lo que dicen los antiguos, qué es lo que dicen los modernos, y sentar alguna posición acerca de si los antiguos tenían más razón o los modernos tienen más razón. Eh, en ese sentido es un debate que, más allá del acontecimiento puntual entre William Temple y Jonathan Swift y otros escritores de la época, atraviesa en términos más amplios la cultura letrada inglesa y europea de la época. Y entonces en ese contexto hay una discusión acerca, bueno, de en qué consisten esos tiempos modernos, cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas, y ahí entonces es donde la discusión acerca de la melancolía va a permitir sentar ciertas posiciones o reforzar ciertas posiciones acerca de los beneficios o las desventajas de la modernidad. Entonces ahí paso a qué es lo que sucede con la melancolía y por qué yo hablo de un objeto polémico. La noción de melancolía, el concepto o la palabra melancolía en realidad tiene una historia muy extensa y muy anterior a Ujú. la existencia misma de Gran Bretaña. Es un término que surge en griego entre fines del siglo V y principio del siglo IV antes de Cristo. Eh, y desde ese momento bueno, del griego pasa al latín, se translitera al latín, y de ahí pasa a las lenguas vernáculas con mínimas alteraciones, con lo cual es una palabra que, este, que en su aspecto, digamos, se mantiene casi sin cambios en 2500 años, pero que los sentidos en todo ese periodo, por supuesto, se van transformando de distintas maneras. ¿Y, por qué lo pienso como un objeto polémico? ¿Por qué no me enfoco en el concepto? Bueno, lo que yo veo es que
en este periodo de fines del siglo XVII, esa palabra melancolía que tenía esa gran historia y que en el periodo inmediatamente anterior, es decir, entre fines del Renacimiento, digamos, entre fines del siglo XVI y principios del siglo XVII, había adquirido una relevancia fundamental en la cultura inglesa en particular, pero europea en términos más amplios también. Y en ese periodo anterior era verdaderamente un concepto fundamental de la cultura europea. Pero hacia fines del siglo XVII, ese término empieza a competir, si se quiere, o a coexistir con otros términos nuevos que empiezan a aparecer. Y ahora en todo caso hablamos un poco sobre mi hipótesis acerca de por qué empiezan a aparecer esos Ujú. términos, qué se da esto. Y entonces pierde cierta importancia relativa el término melancolía y empieza a ser importante tener en cuenta la relación entre este término con estos otros términos nuevos, como por ejemplo spleen, vapores, hipocondría, afecciones histéricas. Eh, y entonces para poder mirar cómo se relacionan esos términos y no quedarme solamente en el concepto de melancolía, es que yo pensé esta categoría del objeto polémico, que el objeto polémico lo entiendo como un objeto discursivo de manera similar, si se quiere, a como Foucault estudia la locura en su estudio clásico sobre la historia de la Ujú. locura, que es un objeto discursivo construido por una serie de discursos, no solamente el discurso médico, sino el discurso teológico, el discurso filosófico, etc. Eh, pero yo, bueno, mi trabajo no es muy Foucaultiano, que digamos, porque mi forma de mirar el problema es un poco diferente. Y lo que yo veo entonces es que dentro de este objeto discursivo de la melancolía, que incluye el término melancolía, pero también a todos estos otros términos, eh, incluye también toda una serie de tópicos asociados a la melancolía y que se transfieren a algunos de estos términos, como la asociación con el genio, etcétera. Eh, lo que yo veo es que por un lado hay una cierta inestabilidad semántica. Es decir, que eh, los sentidos acerca de qué es la melancolía, cuáles son sus causas, cuáles son sus vínculos con realidades trascendentes, si es que los tiene, eh, etcétera. Todas esas, cuáles son sus síntomas, todo eso está en discusión constantemente. No, y es objeto de discusión tanto por parte de los médicos como de teólogos, filósofos, etcétera. Entonces, y entonces lo que yo planteo es que esa inestabilidad semántica eh, genera además la posibilidad de usar esos términos como un arma retórica, es decir, utilizar la melancolía o el spleen, alguno de esos términos, para ya sea elogiar a una persona o para denostarla. Entonces ese doble registro polémico, digamos, la discusión acerca de los sentidos y el uso retórico como arma retórica, es lo que caracterizarían a este objeto polémico. Eh, Así que bueno, por eso uso esta categoría que me permite de alguna manera mirar el problema en estos términos y no centrarme en una única palabra. Eh, y bueno, creo que me preguntabas algo sobre el Sobre cómo contexto. se genera ese contexto sociocultural que termina transformando al spleen o a la melancolía como en un rasgo típico, digamos, casi como un rasgo nacional, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, ahí hay una serie de factores que entran en juego. Eh, por un lado, y retomando lo que venía diciendo antes sobre lo que cambia a fines del siglo XVII, eh, yo hablo ahí de una crisis de la melancolía, en el sentido de que, bueno, venía mencionando que
hasta ese momento, hasta mediados del siglo XVII, el concepto de melancolía tenía un lugar fundamental en la cultura inglesa y europea también. Y eso hacia fines del siglo XVII cambia por una serie de motivos. Un motivo muy importante tiene que ver con que las ideas médicas acerca de la melancolía, de sus causas, de sus síntomas, etcétera, empiezan a cambiar porque la explicación tradicional estaba basada en el sistema humoral, en el sistema de los cuatro humores, que era un sistema, digamos, era una teoría eh, que venía de la antigüedad, de Hipócrates primero, y que había sido eh, refinada y más desarrollada por médicos posteriores, como Galeno, por los médicos árabes en la Edad Media, etcétera, según la cual el cuerpo humano está compuesto por cuatro sustancias fundamentales, cuatro humores, que son la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra, también llamada melancolía. Y entonces, desde ese punto de vista, la enfermedad melancólica derivaba, por un lado, de que por distintas circunstancias el humor melancólico pasara a predominar sobre los demás, es decir, se rompiera el equilibrio entre los humores y el humor melancólico pasara a predominar sobre los demás. O también otra posibilidad que tenía el mismo resultado o un resultado parecido era que uno de esos humores, que uno de los otros humores, la sangre, la flema o la bilis amarilla, eh, por un proceso de calentamiento, sobre todo en la región media del cuerpo, del estómago, los intestinos, etcétera, se calentara, se quemara, y eso producía por ese proceso de adustión, de combustión, un tipo de melancolía en particular que se conocía como melancolía adusta, quemada, melancolía no natural, etcétera. Y entonces esa abundancia de melancolía, ya fuera la abundancia, la melancolía natural o la melancolía no natural, producía toda una serie de efectos físicos y psicológicos. Ahora bien, todo ese sistema humoral, toda esa concepción del cuerpo, etcétera, había ido encontrando numerosos cuestionamientos desde el Renacimiento, a partir de, entre otros, la obra de Andrea Vesalio, que en ese periodo se empiezan a multiplicar las disecciones de cuerpos humanos para hacer grandes anatomías como la de Vesalio, y una de las cosas que van a encontrar ahí es que la bilis negra, supuesta causa fundamental de la melancolía, no existía, es el único de los cuatro humores que no existe en el cuerpo humano. Y además, bueno, empiezan a descubrir que las ideas que se tenían sobre distintos órganos, bueno, eran un poco diferentes a lo que se encontraba en la realidad. Hacia fines del siglo XVII, esa serie de cuestionamientos llegan a cuestionar entonces la enfermedad melancólica. Ahí en Inglaterra en particular va a ser importante la obra de un médico llamado Thomas Willis, un médico de Oxford que va a ser el padre de la neurología y que hace bueno, toda una explicación acerca de cómo funciona el sistema nervioso. eh, y digamos que de alguna manera él le va a poner el último clavo en el cajón de la explicación humoral de la melancolía, y va a proponer una explicación neurológica, pero que por otro lado la explicación de Willis no es que convence a todo el mundo y se impone como una nueva explicación aceptada, sino que lo que empieza es como un periodo de crisis en las teorías médicas acerca de la melancolía, donde, bueno, distintos médicos empiezan a proponer explicaciones diversas sin que ninguna se imponga definitivamente sobre las demás. Eh, y en ese proceso eh, de cuestionamiento del lugar de la bilis negra en, en- en-
en el desarrollo de la enfermedad, etcétera, empiezan a aparecer también otros términos que se empiezan a utilizar más, como spleen, como vapores, hipocondría, etcétera. Porque, bueno, una parte de las digamos, son términos que vienen de la explicación de una de las formas de la melancolía en su versión clásica, la melancolía hipocondríaca, que sería un tipo de melancolía que surgiría justamente en la zona de los hipocondrios, en el cuerpo, que sería la, la región superior del abdomen a los costados del cuerpo donde de un lado está el hígado, del otro lado está el vaso, y que ahí es donde se produciría este calentamiento que generaría una melancolía quemada que producía ciertos vapores negros, vapores oscuros, que se creía que ascendían al cerebro y producían imágenes más oscuras de todas las cosas, alucinaciones, etc. De esa explicación surgen términos como hipocondría, porque justamente es una enfermedad que surge en los hipocondrios, vapores, porque justamente lo que caracteriza a esa enfermedad son esos vapores que ascienden al cerebro. eh, un poco relacionado, aunque de otro también está el término histeria o afecciones histéricas, que remite en su etimología al útero y que inicialmente era como la explicación de este mismo fenómeno para las mujeres, pero lo que sucede a fines del siglo XVII es que estos mismos médicos que están cuestionando las teorías acerca de la melancolía, dicen, bueno, en realidad la histeria y la hipocondría son lo mismo y no hay una diferencia sustancial entre hombres y mujeres con respecto a esto. Bueno, y básicamente lo que hay en este periodo es una gran discusión. Cada médico dice una cosa distinta, una explicación distinta acerca de qué es lo que está pasando. Entonces, este es uno de los aspectos por los cuales se produce esta crisis de la melancolía, porque para los médicos el término melancolía ya no tiene el mismo peso de significado que tenía antes. Pero es una cuestión que no se reduce esta crisis eh, al universo de los médicos, eh, de los médicos profesionales, que eran un grupo muy reducido dentro de la sociedad, sino que se extiende un poco más, y eso tiene que ver, me parece a mí, con el lugar que tenían los médicos en la sociedad británica de la época, sobre todo en la sociedad, en en los estratos sociales altos de la sociedad, que eran quienes mayormente accedían a ser tratados por médicos profesionales, donde la relación que había entre los médicos y sus pacientes no era una relación como uno está acostumbrado a imaginar en la actualidad, de relativa subordinación del paciente al médico, en la medida en que el médico es el portador del saber autorizado por la ciencia. Bueno, por ahí en esta época todo esto está un poco más en crisis. Sí, también Pero, eso estaba pensando, que ahora ha entrado en sí, crisis eso. Sí. pero bueno, digamos, justamente lo que tenemos en esta época es más una expectativa, digamos, sobre todo en estos sectores altos de la sociedad británica, de que la relación entre médico y paciente sea una relación un poco más de igual a igual. Eh, por un lado, no sé si exactamente de igual a igual, pero donde hay una cierta, digamos, donde ciertamente no hay una subordinación del paciente al médico. Por un lado, porque los, los médicos en buena medida dependían del patronazgo de clientes, de pacientes ricos o muy, o que tuvieran cargos nobiliarios importantes. Entonces el tipo de relación que tenía con un paciente noble o muy rico era diferente al que podía tener con otro paciente, pero también porque de alguna manera estos pacientes, que en muchos casos leían textos sobre medicina, etcétera, en muchos casos se esperaba bueno, que la relación entre el médico y el paciente fuera un diálogo donde el médico de alguna manera convenciera al paciente, a un paciente que no era que carecía completamente de conocimiento, sino que tenía sus propios conocimientos, de que lo convenciera
de cuál era el diagnóstico, la mejor forma de tratarlo, etc. Y en ese tipo de relación, lo que sucede también es que este tipo de términos, spleen, vapores, hipocondría, etc., se popularizan mucho en esa sociedad, en esa alta sociedad británica, en esa sociedad letrada británica. Y de alguna manera los médicos tienen que negociar un poco con sus pacientes la terminología que usan. Y eso se observa en los textos médicos de la época, donde los médicos a menudo, bueno, se encuentran con estos términos y dicen, bueno, esta enfermedad, este fenómeno que a menudo se denomina de esta manera, en realidad sus causas no tienen que ver por ejemplo, hay un médico que yo trabajé que se llama Richard Blackmore, que él, por ejemplo, no está de acuerdo con estas explicaciones de origen humoral de la melancolía, ni con que estas enfermedades tengan ningún tipo de vínculo con la región, de los hipocondrios y con el vaso, con el hígado, con el estómago, etcétera, sino que para él esta enfermedad es una enfermedad puramente nerviosa. Entonces decía, bueno, a estas enfermedades se las llama spleen, se las llama spleen, que además remite al vaso, ¿no? En inglés, se las Claro, llama hipocondría, etcétera, pero en realidad no tiene nada que ver ni con los hipocondrios ni por spleen. Pero sin embargo, el libro que él publica es un tratado sobre el spleen y los vapores. O sea, él utiliza esos términos que están en circulación y trata de darle otra explicación, pero no puede evitar usarlos de alguna manera. Y entonces esa circulación escapa al control que pudieran tener, digamos, los médicos. Entonces, ese contexto es lo que para mí explica esto que yo llamo la crisis del concepto de melancolía. claro. Y, y me habías preguntado por, bueno, la cuestión de cómo entra el mal inglés acá. Y eso es un poco más difícil de explicar, eh, acabadamente. Pero bueno, efectivamente lo que se empieza a registrar en ese mismo contexto, desde fines del siglo XVII o de mediados del siglo XVII, es opiniones tanto de ingleses como de viajeros que visitan Inglaterra, Viajeros, sí que etcétera, vos mencionás bastante en tu libro, sí. que, Ujú, que mencionan esta característica especial de los ingleses de estar especialmente proclives a la melancolía primero, también los extranjeros sobre todo hacen mucho énfasis en la inclinación hacia el suicidio. Los ingleses ujú. no todos lo mencionan eso. Eh, y, y bueno, ¿y por qué se da? Yo creo que en parte tiene que ver con el lugar que todos estos términos, esta preocupación por la melancolía adquieren en la cultura inglesa y británica más en términos más amplios del período. Y que tiene que ver justamente con este contexto cultural de discusión acerca de la modernidad, pero discusión en Inglaterra acerca eh, de, de su situación y de su historia reciente, porque recordemos que en Inglaterra, a mediados del siglo XVII, entre 1640 y 1660, hay una revolución que por primera vez en la historia no solamente depone a un rey, sino que lo lleva a juicio y lo ejecuta Ujú. públicamente. Y eso se da en el marco, además, de una guerra civil muy, muy sangrienta y muy traumatizante para los ingleses. Bueno, y también una guerra con varias guerras con Escocia y una violenta reconquista de Irlanda. Con lo cual es una época, son unas décadas de gran convulsión y gran violencia. Después de lo cual hay una restauración de la monarquía y eh, unos años más tarde otra revolución, la llamada Revolución Gloriosa, que establece
en Inglaterra el régimen de monarquía parlamentaria que mantiene Gran Bretaña hasta la actualidad. Y entonces, a partir sobre todo de la Revolución Gloriosa, eh, muchos ingleses y también europeos empiezan a registrar, bueno, que la situación de Gran Bretaña en ese momento era bastante singular en Europa, porque era la primera monarquía limitada por el Parlamento, porque a juicio de muchos visitantes extranjeros, sobre todo franceses, había una libertad de expresión y de pensamiento que le llamaba la atención en Inglaterra, porque bueno, también a fines del siglo XVII se elimina la censura previa de la prensa, porque además en 1689 se establece la tolerancia religiosa sobre todo para los protestantes, y entonces, en comparación con la situación en el continente, era una situación de relativa apertura. Además, también desde mediados del siglo XVII, Inglaterra estaba cada vez más aumentando su participación en el tráfico colonial, y desde el principio del siglo XVIII, sobre todo, va a consolidar su papel como la gran potencia esclavista del mundo, lo cual implica toda una serie de cambios económicos y sociales en Inglaterra, el ascenso social de esos sectores vinculados con el comercio colonial, con la economía financiera, la afluencia hacia Inglaterra de bienes que hasta ese momento circulaban menos o no circulaban, digamos, es también desde fines del siglo XVII. Empieza a popularizarse el café y el té, por ejemplo, el té sobre todo que hoy lo tenemos tan asociado con la identidad británica y que por supuesto es una mercancía de origen colonial y que empieza a establecer y empieza a circular en este periodo, y además eso da lugar a prácticas sociales novedosas, ¿no? Se empiezan a abrir desde fines del siglo XVII numerosas cafeterías, casas de café en distintas partes de Inglaterra, que son no solamente un lugar para consumir una infusión, sino es un lugar de sociabilidad, es un lugar para acceder a publicaciones y noticias, para discusiones, para la realización de experimentos científicos, para la fundación de clubes y sociedades científicas. Toda esta serie de cambios que vienen en este periodo y que hacen para los ingleses que esa sociedad parezca un poco irreconocible si uno la compara con la generación anterior, por supuesto genera una serie de expectativas, pero también ansiedades, y acá este vocabulario de la melancolía permite expresar algunas de esas ansiedades y esas preocupaciones. Y ahí podemos ir a un ejemplo, el ejemplo más conocido vinculado con esta noción del mal inglés, que es un médico escocés llamado George Cheyne, que publica en 1733 un libro que se llama The English Malady, que podemos traducir como el mal inglés, donde justamente lo que dice es esto, que es un libro sobre los trastornos nerviosos, como el spleen, la hipocondría, etcétera. Y lo que él dice en el prólogo es que, bueno, este nombre de mal inglés no es algo que él se haya inventado, sino que es algo que todos los vecinos del continente europeo les adjudican a los ingleses como una característica propia de ese país, y que desde su punto de vista se relaciona, por un lado, con algunas características geográficas y climáticas de Inglaterra, pero también con el tipo de alimentos que consumen a partir de su participación en el tráfico colonial. Entre paréntesis, George James es uno de los primeros vegetarianos, y entonces él escribe ese libro un poco como resultado de una
experiencia casi de conversión personal. Él era una persona muy obesa y tiene una crisis entre religiosa y médica, y entonces él por lo que aboca es por un nuevo régimen de vida, entre el cual se incluye no comer carne, ¿no? Y entonces él va a decir que el tipo de alimentación que empieza a ser característico en Inglaterra en este periodo es en parte responsable de esta proliferación de estos trastornos. Y aparte también dice que, otro aspecto que es muy importante, y es que esa mayor predisposición a los trastornos nerviosos tiene que ver con con tener un sistema nervioso más sensible, que implica, por un lado, bueno, estar predispuesto a estas enfermedades, pero también implica una mayor sensibilidad creativa, una mayor predisposición a la poesía, con lo cual ahí hay un costado. Hay una recuperación positiva de ese mal. Exactamente, exactamente. Hay una recuperación positiva de ese mal que se entronca, por otro lado, con una tradición más extensa vinculada a la melancolía, que es la vinculación con el genio. Bueno, ahora vamos a hacer una pausa. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Ahora, Andrés, cuando vos estás relatando también este contexto que deja en claro por qué el spleen termina siendo asociado como un rasgo inglés, específicamente inglés, lo que me parece también que me gustaría un poquito, si podés ir para ir brevemente para contarnos, es que ese objeto polémico, ¿no?, que articula todos estos discursos en torno a la melancolía, no es exclusivamente de los médicos. Centraste mucho en eso ahora en tu relato, pero en tu libro vos analizás a ese objeto discursivo en otros espacios, en la filosofía moral, en la religión, ¿no? Y lo que a mí me resultó bien llamativo de tu libro es qué lugar ocupa ese objeto polémico en el humor y la sátira, digamos, porque el hecho de, como tu libro muestra, cómo ese objeto polémico atraviesa de algún modo las preocupaciones de distintos ámbitos del saber o de distintos ámbitos, en este caso, de la producción creativa, ¿no? Entonces, lo que a mí me gustaría, si puedes un poco centrarte en el lugar de la melancolía, en el humor y la sátira, y en cómo, digamos, convivía o entraba en tensión ese discurso o el lugar de la melancolía mirada desde la risa o desde el humor en relación con los discursos mucho más austeros y serios, digamos, de no solo de la medicina, de la filosofía moral o de la religión, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. Bueno, sí, como decías en el libro, yo le dedico primero un capítulo al lugar de la melancolía en la filosofía moral, y particular, no en la filosofía moral más eh, de más alto vuelo, sino en los ensayos por un lado, de William Temple, que es este ex diplomático que participa en la querella de los antiguos y los modernos, y eso me permite entrar, sobre todo, en troncar la relación melancolía, filosofía moral y la querella entre los antiguos y los modernos. Entonces eso por un lado, y también abordo, además de la medicina, en la teología, con una preocupación acerca de cómo discernir si determinados estados de aflicción que atraviesan todas las personas
si son estados resultados de causas naturales, como podrían ser una enfermedad melancólica, o si tienen algún vínculo, o si tienen un significado religioso más fuerte, como ser una aflicción por tomar conciencia de los propios pecados, lo cual sería desde el punto de vista de los teólogos protestantes en este caso, pero cristianos más en general, una parte importante del proceso de conversión cristiana. Y el último capítulo lo dedico, que tiene una forma un poco diferente, lo dedico a la relación con la risa. Y, y me resultó curioso cuando empecé a trabajar ese tema. eh, Empecé a trabajar ese tema a partir de un comentario que me hizo una colega en un momento acerca de lo contradictorio o lo paradójico que le resultaba pensar en, por un lado, el mal inglés y por otro lado, esta asociación que tenemos a veces de los ingleses con un tipo de humor particular, el humor inglés, como distintivo. Y lo que me sorprendió encontrar, digamos, a partir de esa pregunta, es que estos dos términos, estas dos ideas, esta prerrogativa sobre la melancolía y prerrogativa sobre el humor, aparecen en el mismo momento, hacia fines del siglo XVII. Y tiene que ver en Inglaterra con una serie de discusiones acerca del carácter y de la legitimidad de la risa, digamos, que se dan a fines del siglo XVII, donde tenemos como dos grandes ideas contrarias. Por un lado, una que aparece en algunas obras de Hobbes, donde la risa aparecería como una forma de pusilanimidad, como una forma de vanagloriarse de alguien que está en desventaja, digamos, de burlarse de otro y de elevarse uno mismo por encima del otro a partir de reírse del otro. Y otra concepción muy distinta, que es la concepción del tercer conde de Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper, que piensa a la risa como, en términos un poco más vinculados con la eutrapelia de Aristóteles, como un tipo de buen humor que es beneficioso para la conversación y por lo tanto para fomentar el aspecto social del ser humano, ¿no? Digamos, y entonces ahí tenemos esa contraposición entre esa imagen hobbesiana de el hombre como lobo del hombre, como eh, individualista y fundamentalmente en conflicto con todos los demás seres humanos, y esta otra concepción de Shaftesbury y de otros pensadores de la época que tratan un poco de restituir que están además escribiendo después del periodo de la Revolución y de la Guerra Civil, y que de alguna manera están tratando de reconstruir esa dimensión social del ser humano y tratar de construir un tipo de sociabilidad que sea capaz de tramitar los conflictos sin volver a la Guerra Civil. Y entonces, en ese contexto de gran discusión acerca de la risa, también hay una discusión acerca de eh, el lugar de la risa en el teatro inglés. Recordemos que también con la restauración de la monarquía hay un retorno del teatro a Inglaterra, que el teatro público, digamos, había estado prohibido durante el periodo revolucionario, una parte del periodo revolucionario. No es que había estado completamente ausente, pero mayormente el teatro público sí. Entonces hay una recuperación del teatro a partir de la restauración. Tenemos esta novedad, que es la incorporación de las mujeres como actrices, y otra serie de cambios, ¿no? Y entonces
lo que me encontré en algunos textos, como por ejemplo uno de William Temple, que habla sobre la melancolía, es una coincidencia eh, en la explicación de los dos fenómenos, del mal inglés, diríamos, y de su particularidad con respecto al humor. Porque lo que va a decir Temple, y también esto aparece después en otros textos, es que la sociedad inglesa se caracteriza por una variedad de carácter, por una diversidad de tipos sociales, sobre todo en las ciudades inglesas, que tiene dos consecuencias. Por un lado, la superioridad de los ingleses en el teatro con respecto a sus vecinos europeos, y por otro lado, el predominio del spleen. Entonces, a partir de esa coincidencia, a mí me interesó pensar, bueno, cómo se daba la relación entre risa y melancolía. Y para eso utilicé tres categorías que me sirvieron un poco para ordenar la información, pero que no son compartimentos estancos, porque varios elementos podrían entrar en más de una categoría al mismo tiempo, pero me servía para pensar. Una es lo que yo llamo la risa de Demócrito, que sería casos en donde la risa está atribuida a un melancólico y ese melancólico entonces se ríe del mundo, y esto tiene que ver con un texto que tuvo mucha circulación en Europa, que es un texto del siglo I de nuestra era, que son un conjunto de cartas atribuidas a Hipócrates, en las cuales se narra una historia en la cual a Hipócrates lo convocan a la ciudad de Abdera para visitar al filósofo Demócrito, que creen que se ha vuelto loco porque no hace otra cosa que estudiar y reírse de todas las cosas. Entonces, bueno, Hipócrates lo visita, tiene una charla con él, y eso deriva en una gran explicación de Demócrito acerca de, bueno, la locura del mundo y cómo la risa aparece como una forma de, una vía hacia la moderación. Eh, Ese texto, bueno, circula mucho, su historia textual es muy extensa y muy interesante, y va a ser muy relevante para la historia del pensamiento acerca de la melancolía, y en particular va a tener mucha importancia para una obra que es muy importante en la cultura inglesa, que es La anatomía de la melancolía, que es un libro que publica Robert Barton en 1621. Robert Barton era un teólogo inglés que vivía en Oxford, y, y publica este libro bajo el seudónimo Demócrito Jr., es decir, eh, eh, Claro. filiándose directamente con ese Demócrito de de las cartas hipocráticas, que eran, por cierto, eran apócrifas porque fueron escritas muchos siglos después de que vivieran tanto Hipócrates como Demócrito. Bueno, vuelvo. Entonces, una categoría es la risa de Demócrito en el sentido de la risa del melancólico que permite eh, reírse del mundo. Entonces ahí tiene un lugar importante este texto, La anatomía de la melancolía, que empieza con un extenso prólogo satírico donde Demócrito denuncia la melancolía del mundo, una melancolía que es al mismo tiempo una locura, ¿no? La irracionalidad del mundo, en un contexto además, este libro, les decía, se publicó en 1621, es decir, en pleno contexto de la Guerra de los 30 años, donde buena parte de Europa estaba matándose por motivos religiosos y políticos. Entonces, Barton publica ese texto y desarrolla ampliamente la irracionalidad del mundo que lo rodeaba en estos términos. Y después este tópico aparece también en algunos otros textos. Otra variante con la que yo la vinculo, que también es muy fecunda en la literatura inglesa, es la figura del fool, ¿no? El fool, que sería como loco, tonto, el bufón, que en algunos casos tiene un vínculo directo con la melancolía, y también aparece como una figura que desde su lugar de supuesta irracionalidad, supuesta marginalidad social,
critica la irracionalidad del mundo. Y eso entonces lo podemos encontrar en algunas obras de Shakespeare, en algunas obras de Jonathan Swift, sobre todo. No sé, por mencionar un solo ejemplo, el, quizás el caso más dramático de Jonathan Swift es cuando escribe un texto que se llama La modesta proposición, donde un autor, cuyo nombre no sabemos, propone para solucionar los problemas de hambre de los irlandeses, bueno, que los pobres vendan a sus hijos para alimento de los ricos. Y entonces así, bueno, se soluciona el problema de la superpoblación y el problema de la falta de alimento. Y entonces ahí, bueno, es una figura que parecía completamente irracional, que a través de esa irracionalidad está denunciando, en este caso, el sometimiento y la violencia hacia el pueblo irlandés. Entonces, una categoría es esto, la risa de Demócrito. La otra categoría es la risa de los melancólicos en el sentido de quienes se ríen de los melancólicos. Y ahí también hay... De quienes se burlan de los de melancólicos. quienes se burlan de los melancólicos, Ujú. exactamente. Entonces ahí hay también una gran cantidad de ejemplos, entre los cuales uno que yo desarrollo bastante, que se conecta con temas que desarrollé antes en el libro, es la cuestión de la ridiculización del entusiasmo religioso. El entusiasmo religioso, la noción de entusiasmo, que hoy la tenemos por algo bastante positivo, en la época tenía una connotación bastante negativa. La palabra entusiasmo en su etimología remite a la incorporación de un dios dentro del cuerpo, digamos, ¿no? Y entonces estaba asociada, particularmente desde el periodo de la Reforma, con determinados grupos religiosos que afirmaban tener un contacto directo con la divinidad, ser inspirados por el Espíritu Santo, y eh, creían que eso les daba toda una serie de poderes, diríamos, los que están descritos en el episodio de Pentecostés en la Biblia, ¿no? Como el don de lenguas, la profecía, etc. Y esto, en el contexto de la Reforma y más adelante también, era muy subversivo porque implicaba tener un contacto sin mediación con la autoridad suprema del universo y por lo tanto estar por encima de cualquier otra autoridad terrenal. Permitía, por supuesto, cuestionar cualquier autoridad, tanto religiosa como secular. Y en el caso inglés en particular, esta cuestión del entusiasmo en estos términos se asociaba con algunos grupos muy radicales que se multiplicaron en la época de la Revolución Inglesa, en este periodo de guerra civil, etcétera, donde aparecieron muchos grupos que, bueno, proponían una serie de ideas muy radicales acerca de cómo organizar no solo la iglesia, sino también la sociedad inglesa. Y que vista desde el periodo posterior, es decir, después de la restauración de la monarquía, eran vistas en buena medida como la causa de todo aquello que hay que evitar. Entonces, a partir de eso, desde mediados del siglo XVII y sobre todo en el siglo XVIII, se va desarrollando un discurso antientusiasta muy fuerte y que tiene gran pregnancia en el conjunto de la sociedad inglesa, porque tiene que ver justamente con la construcción de un consenso para no volver a la guerra civil. Y ese discurso no es meramente un discurso teológico o serio, sino que en muchos casos implica una ridiculización de esas figuras. ¿Y cómo se ridiculiza esa figura? Bueno, una de las explicaciones que se da a lo que le sucedía a los entusiastas, que creían estar inspirados por la divinidad, es decir que no, en realidad no estaban inspirados por la divinidad, ni por el demonio, ni por nadie, sino que básicamente eran melancólicos,
melancólicos hipocondríacos, a los cuales les ascendían estos vapores oscuros al cerebro y les hacía tener todo tipo de ideas absurdas. Y esta, O sea, y ahí hay esta, perdón Andrés, ahí hay sí, una atribución como, o una relación de la melancolía con la locura, sería. sí, 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 con la locura y además, pero con este tipo de locura considerada muy peligrosa, digamos. No, no, sí, porque digamos es una locura que era disruptiva para los Sí, planes sí, políticos y sociales de la sí, sí, época. sí. Ujú. Que también se entroncaba con ciertas, con otras ideas que implicaría otro desarrollo más explicarlas, pero con una imagen que había, sobre todo de los puritanos, de los sectores eh, más reformistas dentro de la Iglesia de Inglaterra, que eran vistos como, bueno, como melancólicos en el sentido, bueno, de que estaban como siempre serios, tristes, eh, Adustos. adultos, sí. Bueno, eso se relaciona estrechamente con este discurso antientusiasta, pero tiene también otras aristas. Entonces, el discurso antientusiasta de fin del 17 y 18 toma de esta explicación que decía yo de la melancolía adusta, de estos vapores que ascienden al cerebro, encuentran una explicación bastante cómica del fenómeno. ¿Por qué? Porque estamos pensando en gases que ascienden del estómago. Entonces eso rápidamente se vincula con flatulencias. Y entonces hay Claro. una literatura muy nutrida de ridiculización del puritanismo, de otros grupos religiosos radicales del siglo XVII, como básicamente eh, delirantes que por algún tipo de problema digestivo tenían demasiados gases que los hacían tener este tipo de ideas locas. Y esto digamos, empieza por ahí y después se extiende hacia otros lugares. Entonces, uno va a los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, de 1726, y se encuentra este tipo de imágenes ya asociadas, por ejemplo, a los científicos. Bueno, y rápidamente, porque me parece que se está haciendo un poco largo, la otra categoría que yo trabajo de la relación entre la risa y la melancolía es toda una serie de instancias en las cuales la risa se consideraba que podía ser una cura para la melancolía. Y entonces hay, por ejemplo, desde fines del siglo XVI, pero sobre todo de fines del siglo XVII, que se publican en Inglaterra colecciones de textos cómicos, baladas, etcétera, que se promocionan como antídotos para la melancolía, píldoras para purgar la melancolía, etcétera. Esa sería el último tipo de vínculo entre risa y melancolía. Bueno, Andrés, para cerrar entonces esta conversación tan ilustrativa, ¿no? Porque nos has dado una cantidad de ejemplos que me parece que nos permiten como hacernos una imagen muy clara de qué pasaba con la melancolía en Gran Bretaña en el largo siglo XVIII. Quiero que entonces nos corramos de tu erudito y bellísimo libro para pedirte si podés compartir en rasgos muy generales tu investigación actual, que según entiendo es sobre el modo en que la formación de naciones y la configuración de lenguas nacionales incidieron o estoy equivocada, me da la impresión como que te has ido de Inglaterra, incluso has ampliado el periodo. ¿Podés contarnos un poco de eso? Sí, bueno, sí, es algo todavía un poco incipiente que estoy pensando hace algún tiempo y que ya está como un poco insinuado hacia el final del libro, pero que en este último tiempo lo he ido pensando un poco más. Que bueno, en el libro entonces me enfoco en el mal inglés y en el spleen y una cuestión que trabajo hacia el final del libro es la cuestión de la traducción y qué pasa con términos como el spleen que eh, en la época eran considerados intraducibles o por lo menos difíciles de traducir a otras lenguas.
Y ahí pongo algunos ejemplos de cómo se daba eso. Y entonces eso me lleva a pensar, por un lado, con respecto a términos, que el caso del spleen no es el único, ¿no? Quizás el caso más paradigmático es el de la saudade portuguesa, que son Portuguesa, claro. considerados intraducibles. Y entonces eso, bueno, nos permite preguntarnos, digamos, más allá de si efectivamente los términos son traducibles o no. Ahí yo eh, eh, me gusta la explicación que da la filósofa Bárbara Kazan, que dice que los términos intraducibles no son los que no se pueden traducir, sino los que no se cesan de no traducir. Es decir, como que hay un esfuerzo constante de Permanente, intentar claro. De explicar, intentar traducir. explicar lo intraducible. Exacto. Entonces a mí lo que me interesa es cómo lo intraducible me sirve para pensar, bueno, qué es lo que se pone en juego cuando alguien dice que un término es intraducible, ¿no? Qué es lo que no se puede traducir. Y al mismo tiempo también qué es lo que pasaría con la experiencia de esa enfermedad o de esa condición afectiva. Qué es lo que pasaría con la posibilidad de comunicar esa experiencia en otra lengua? Porque, digamos, una de las cosas que creo y que desarrollo en el libro es que la melancolía, el spleen, la saudade no se reduce solamente a algo que pasa a nivel físico, orgánico, y que es igual en todas partes y en todo momento, sino que hay toda una serie de eh, eh, aspectos culturales, representaciones, lenguaje, eh, etcétera, que no son meramente un espejo de una realidad física, sino que intervienen en ella, ¿no? Y que no es lo mismo si Sí, uno claro, piensa que cómo la tiene. relación entre, perdón, cómo el cambio de concepto también afecta la experiencia afectiva, un cambio en la experiencia afectiva. Exactamente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa si uno, bueno, para tratar de comunicar una experiencia como la saudade o como la spleen a otra lengua que no tiene esa palabra? ¿Y qué es lo que se puede, qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa en esa Ujú. traducción, ¿no? Y eso entonces lo conecto en este proyecto de investigación actual con algo que en otro artículo unos autores llamaron las melancolías nacionales. Digamos, si el concepto de melancolía era un concepto transversal a la cultura europea, e incluso más allá, en determinado momento, y no está bien claro cuándo, empiezan a aparecer más de estos términos que parecen como intraducibles o que parecen como específicos de una determinada comunidad. Yo tomo esa categoría de melancolías nacionales como para ver si funciona o no. Mi idea es eso, más que nada es ver si funciona o no y cómo. Y entonces, en el contexto del largo siglo XVIII, pero con una cronología extendida hasta las primeras décadas del siglo XIX, que es el periodo en donde se están empezando a constituir las naciones modernas, en procesos, bueno, muy complejos que, entre muchas otras cosas, implican también una mayor atención a las lenguas nacionales, un desarrollo de la lexicografía, una relativa declinación del uso del latín, para algunas cuestiones, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahí con la melancolía en ese contexto y con estas, entre comillas, melancolías nacionales? Todavía me queda un largo trecho por recorrer. Pero sí veo que, bueno, digamos, el spleen es un término que claramente surge en este periodo. Hay otros términos que vienen de antes, pero que adquieren significados nuevos en este periodo, como la saudade, es un término que viene de mucho antes, pero que con el romanticismo va a adquirir características nuevas y con el desarrollo del fado, esta forma musical característica en Portugal que está muy asociada con la noción de saudade. Eh, Algo similar pasa en Francia con la noción de nuit. Eh, y bueno, entonces mi idea en este proyecto es tratar de pensar, bueno, cómo se vincula este proceso de surgimiento o de creación de las naciones con
las ideas acerca de la melancolía, el vocabulario de la melancolía, y qué pasa con las traducciones de términos entre un caso y otro. Entonces, por ejemplo, un caso que estuve trabajando es justamente el término spleen inglés, que a mediados del siglo XVIII pasa tanto a Francia como a España. El caso de Francia ya estaba un poco trabajado, yo trabajé ahora el de España, que se empieza a utilizar la palabra spleen, castellanizada, con E adelante, spleen, y bueno, ver un poco qué sentidos se mantienen desde los que estaban en el uso inglés, cuáles se pierden, qué lugar tiene esa palabra en el contexto particular de la España de fines del siglo XVIII, etc. Eso es un poco lo Y que en está. este nuevo proyecto también está como anclado en ese lugar del libro en términos de, digamos, qué campos historiográficos son los que te inspiran, porque tu libro, vos lo planteas, hay un cruce ahí entre historia conceptual, historia cultural e historia de las emociones. En este proyecto Claro, sí, sí, sigue sí, en un esta poco misma intersección. la idea es, sí, es seguir en esa intersección, porque bueno, este periodo también del largo siglo XVIII, para la historia conceptual la ha pensado como un periodo muy importante de cambio conceptual. El historiador alemán Reinhard Koselleck habló en su momento de, de la Sattelzeit, un periodo de bisagra, digamos, un periodo de montura, en el cual, digamos, todos los conceptos políticos modernos adquieren nuevas características o se transforman o surgen conceptos nuevos. eh, y bueno, entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con la melancolía en este contexto? Pero también la historia de las emociones me sirve mucho porque, digamos, en la historia de las emociones, en el campo de la historia de las emociones se ha reflexionado mucho acerca de la relación entre lenguaje y experiencia afectiva, acerca de la traducción también. Entonces, ahí hay toda una serie de herramientas para pensar estos procesos de, de circulación y de cambio de estos términos, y también de trascender un Sí, poco sobre la todo, perdón. dimensión puramente lingüística y ver cómo eso tiene también toda otra dimensión corporal, material, etcétera, De experiencial, ¿no? experiencial. Ujú. En la experiencia, digo, claro, pero pensaba, no, cuando vos hablabas esto de la historia conceptual y Reinhard Koselleck, que la historia de las emociones alemana, sobre todo la que se hace Sí. ahí en el centro del Max Planck, ¿no? Está Ujú. muy inspirada Muy en inspirada esa en ese vertiente modelo, sí. y está muy interesada también por las traducciones, por los Ujú. conceptos. Así que como que me parece súper atractivo ese cruce que vos haces de distintos campos para insertar tu trabajo. Bueno, Andrés, ha sido un enorme placer y también un gran aprendizaje escucharte. Es un placer leerte, pero también escucharte es fabuloso porque tenés como una enorme claridad para exponer. Debe ser un muy buen docente. Yo he aprendido mucho. Me interesó como ahora escuchar tu propia lectura de tu propio libro, ¿no? Yo vine con mi lectura de tu libro y entonces en este podcast pude aprender de vos. Te agradezco muchísimo la deferencia, tu tiempo y la conversación. Bueno, muchísimas gracias a vos, María, por tu generosidad, por tus palabras. Espero que haya sido más o menos claro. Yo a veces entro como en una inspiración entusiasta y no sé bien qué es lo que estoy diciendo. Espero que haya tenido algo de sentido. Bueno, y A gracias todos nuevamente. nos pasa lo mismo con nuestro trabajo, el entusiasmo nos termina dominando. Gracias, Andrés. Muchas gracias.